Bien, vamos a continuar haciendo esta evaluación sobre algunos aspectos del gobierno saliente. Hace un momento hablábamos sobre esta promesa incumplida con los ex trabajadores de medios incautados y que Lazo prometió que iba a cumplir con ellos. Eso está grabado con sus palabras, que él iba a cumplir con aquello y no lo hizo. Pero bueno, esa es una faceta. Otra que nos ha llamado la atención sin duda, porque desde que inició este gobierno habló de la ética, ¿no? Dijo que había elaborado un texto que todos los ministros tenían que leer y que tenían que seguir, ¿no? La ética dentro del gobierno, nada, cero corrupción. Y bueno, en el transcurso del gobierno han aparecido algunos episodios, pero ahora vamos a hablar de algo que riñe con la ética. Es que de verdad es increíble, ¿no? Un funcionario público, la normativa dice que un funcionario público no puede firmar contratos con el Estado, eso está prohibido. Bueno, pues resulta que hay dos funcionarios que han reconocido que tienen, o se ha dicho, se ha mencionado que tienen esa vinculación y que evidentemente no es correcto, no es ético por lo menos, ¿no? Así que hemos invitado para hablar del particular Andrés Altamirano desde el Observatorio de Contratación Pública de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias Andrés por acompañarnos. A ver, concretamente vamos a hablar de dos personajes, ¿no? Hablemos en principio de Corral, que es nada más que el secretario de la Administración del gobierno de Lazo, muy cercano a él, pues ha estado en los últimos tiempos en todo momento, lo ha apoyado cuando se criticó que efectivamente el señor es accionista de Centro de Radio y Televisión Kratel, es decir, de Teleamazonas. Y sin embargo, pues ha estado allí y Teleamazonas evidentemente contrata con el Estado. ¿Qué decir sobre este caso? Buenos días. Buenos días, Andrés, y un cordial saludo a todos los radioescuchas de Radio City. Es un placer estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Y como ya es de conocimiento público, Andrés, recientemente se ha descubierto que dos altos funcionarios del gobierno de Guillermo Lazo, en este caso Sebastián Corral y Patricio Donoso, tienen participaciones en empresas que mantienen contratos con el Estado. Esto a pesar de que la Constitución, la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública y la Ley del Servicio Público prohíben esta relación. Entonces, como unos equilibristas que caminan sobre un fino alambre, los funcionarios han desafiado la prohibición legal de mantener relaciones con empresas que mantienen contratos con el Estado. Esto plantea interrogantes, como tú bien lo comentas, sobre la ética y la legalidad de la función Uh -huh, pública. uh -huh. Además, se profundiza la falta de confianza y la falta de aprobación que tuvo ya este gobierno saliente. Y como ya dijiste, comencemos con Corral, él ya admitió ser accionista de Centro de Radio y Uh Televisión -huh. CA, una empresa que es y que contrata con el Estado, y que aunque se haya, como él mencionó, levantado una muralla china para evitar conflictos de intereses, algunos podríamos cuestionar la efectividad de esta medida, ya que él no niega su relación con la empresa, sino que asegura no conocer sus cifras. Claro, no, es increíble, claro. Él me dice que se ha construido justamente una muralla china y no conozco las cifras. Pero por favor, uno tiene que ser, como dice el refrán, que la mujer del César tiene que serlo, pero también parecerlo. Es decir, no puedes mantener eso. Ah, yo no conozco, o sea, tenemos que creer. Es decir, santificado sea su nombre. Nosotros no tenemos por qué cuestionar ni nada, porque él nos está diciendo que hay una muralla china y que no conoce las cifras. ¿A cuenta de qué tenemos que tener ese acto de fe? Sí, Andrés, esta situación plantea una pregunta y un interrogante sobre la separación efectiva que hay entre su función pública y sus Claro. intereses privados. Entonces, lo que se tendría que realizar es una investigación exhaustiva para poder determinar si existe una violación ante la ley y que las medidas disciplinarias se apliquen de manera correspondiente. Entonces, esta muralla china evidentemente lo que hace es dejarnos una neblina sobre un panorama de lo que es la función pública y sobre las obligaciones que deben cumplir todos los funcionarios del Estado. Ujú. Y sí, vamos a hablar más adelante de eso. Pero ahora, el otro caso, ¿no? Del señor Patricio Donoso, nada más y nada menos que el ministro de Trabajo, caramba, debería tener clara la película, ¿no? Pero bueno, él ha dicho que es una pequeñísima participación, una acción, pero pequeñísima, es decir, no importa. Es como que me paso la luz roja, pero bueno, un poquito, no todo. O sea,
hay una normativa y uno debería creer que tiene que cumplir la normativa, porque si cada uno empieza a poner sus justificaciones, entonces, bueno, aquí se arma el caos. Cada cual tendrá una historia que contarnos y por ahí no va el tema. Si la norma dice que no puede ser accionista y contratar con el Estado, no se puede hacer eso y punto, ¿no? Sí, en el caso de Donoso, es accionista de la empresa Vita Alimentos, Ujú. lo que es la procuradora Quito. Ella es una empresa proveedora del Estado de varios años y Donoso ha tenido una participación, dice que menor, de acciones, una participación que ha sido heredada. No obstante, igual nos deja una neblina sobre cuál es la función pública que debe ocupar justamente cada uno de los funcionarios públicos y su actuar sobre justamente estos intereses privados que puede llegar a tener. Él argumenta que al ser un pequeño accionista no toma injerencia en los contratos. No obstante, estamos frente a un interrogante sobre la ética y la legalidad de ser funcionario público. Entonces, justamente, Andrés, tenemos esta situación que nos plantea varias preguntas acerca de cómo está el cumplimiento de las obligaciones que debe tener un funcionario público referente a su accionar. En esta empresa también están como accionistas, que tienen todo derecho, por supuesto, a Ramiro Donoso, Enrique Donoso, Santiago Donoso, es decir, los hermanos del ministro. Eso, pues bueno, no pasa nada. E incluso si están en toda la familia, ¿por qué él no dio un paso al costado? Que hubiera sido lo lógico con una acción tan pequeña, ¿no? Pero lo cierto es que en el 2021, da cuenta esta crónica periodística, en septiembre del 2021, cuando ya Donoso era funcionario, esta empresa adquirió un contrato con el Hospital Público de Especialidades Eugenio Espejo por la adquisición de productos lácteos para la dieta intrahospitalaria para usuarios internos y externos. Es decir, allí hay un contrato concreto en donde el señor aparece como un accionista, aunque sea minoritario, pero en definitiva allí hay una riña mínima con la ética, ¿no? Eso está clarísimo. Sí, Andrés, analizando los contratos justamente que tiene Vita Alimentos, se puede ver que son dos contratos en el año 2021, tanto en el segundo y tercer semestre, Uh -huh. que suman alrededor entre los dos $28,000. No es una cifra mayor, pero no obstante plantea justamente lo que tú dices, este interrogante sobre que los queda, sobre cómo el funcionario público, conociendo la normativa y que debería cumplir a cabalidad a esta, se presenta como un accionista de esta empresa y esta empresa gana contratos. A lo mejor ellos o este tipo de relaciones se podrían haber solucionado con la venta justamente de esa participación en la empresa. Ahora bien, uno dice, bueno, esto puede ocurrir sin duda, ¿y dónde están los organismos de control? ¿Qué pasa con la Contraloría? Finalmente es a través de medios, algunas investigaciones por allí que surgen estas historias, y dónde está el control que debería ejercer esta entidad justamente. Sí, Andrés. A ver, aquí la Contraloría es el ente competente para actuar y determinar si en el caso de determinada, si en el caso afirmativo existe una violación, poder aplicar una medida disciplinaria. Pero recordemos que la Contraloría es una institución que hace control posterior, es decir, que actúa después de que ya se realizó el acto. En este caso, lo que podría hacer la Contraloría es actuar solo frente a una denuncia o a su vez que se planifique una orden de trabajo para realizar una auditoría o un examen especial. Uh -huh. Pero tampoco, Andrés, podemos perder la responsabilidad que tienen las entidades contratantes sobre la revisión de los procesos de contratación y determinar con quiénes adjudica o se adjudica un proceso de compra pública de bienes, servicios u obras. En este caso, las entidades contratantes deben revisar sus procesos y en especial énfasis el formulario de beneficiarios finales. Este formulario no es más que un listado de las personas de carne y hueso, es decir, las personas naturales que efectivamente controlan o poseen las empresas con las que el Estado hace negocios. Entonces, las entidades contratantes, las direcciones de compra pública deberían realizar un análisis exhaustivo de esta lista, justamente de accionistas, de participaciones, para verificar que no exista estos conflictos de intereses.
Ahora bien, ¿la Contraloría puede actuar de oficio o debería actuar de oficio? ¿Cuál es el procedimiento? Porque leía también el comentario de Germán Rodas de la Comisión Anticorrupción, que él decía que Contraloría no actúa, que está esperando la denuncia. Es decir, Contraloría tiene que estar sentada esperando que alguien presente un escrito. Sí, lamentablemente, Andrés, la Contraloría es un ente de control posterior, es decir, Mm, post-mortem. Lo que puede hacer es justamente alguien presentar una denuncia y efectivamente el proceso que llevaría es realizar justamente un examen especial o una orden de trabajo. O a su vez, la Contraloría podría planificar una orden de trabajo, la cual toma su tiempo para poder realizar justamente estas auditorías. Entonces, sí nos encontramos un poco atado de manos a que un ciudadano o un actor interesado justamente en el proceso de contratación pueda denunciar o a su vez determinar el tiempo en el cual la Contraloría se demora en planificar esta orden de trabajo. Caramba, qué cosas, ¿no? Eso sí es un problema importante. Bueno, tengo aquí el comentario de un oyente de Alejandro Fernando Morales Tingo. Él dice, sería ético primero investigar y luego denunciar, no suponer, si se comprueba, sea quien sea, denunciar. Alejandro, decirle que en los dos casos que hemos mencionado, los protagonistas han reconocido que efectivamente tienen esa vinculación. En un caso, ya lo hemos mencionado aquí, pero en fin, lo insistimos. En el caso del señor Corral, él reconoce, pero advierte que se ha creado toda una estructura para impedir que él tenga algún tipo de injerencia. Y en el caso del señor Donoso, él reconoce que es efectivamente accionista, pero que es accionista pequeño. De manera que aquí no hay supuestos. Estamos hablando sobre la versión concreta de cada uno de ellos, insisto, que ha reconocido, ¿no? Ahora, en cuanto al tema del CERCOP, ¿qué hacer en ese sentido? Allí tiene que ver todos estos procesos de contratación pública y a veces se critica que el sistema automático puede todavía ser manipulado de forma de beneficiar a unos en detrimento de los otros. ¿Qué observación tienes en este sistema, Andrés? A ver, Andrés, el sistema oficial de contratación del Estado ya ha cumplido su ciclo. Mm, Se debe trabajar ya en un nuevo sistema en el cual te permita interoperabilidad, ciertas bases de datos. En este caso, las compras públicas generan información y esta información puede ser verificada o cruzada con información, por ejemplo, de la superintendencia de compañías que tiene el paquete accionario de las empresas. Entonces, al momento de construir un nuevo sistema, este tipo de posibles conflictos de intereses se puede tener ciertas alertas, ciertos sistemas robustos de monitoreo para que no ocurran esto. Entonces, mm. imagínate tener una base que te permita cruzar la información de los accionistas de una empresa, de la super de Claro. compañías, Ujú. con los registros de la compra pública, te va a permitir que este tipo de problemas no ocurran. Claro, porque esa es la idea, que crucen información, igual con Contraloría, ¿no? Contraloría también tiene que cruzar información de las entidades para lograr descubrir, porque lo contrario, siempre hay una forma de evadir, ¿no? Evidentemente haciendo laberintos para que la gente no descubra aquello. Sí, y más aún con el informe preliminar que las entidades contratantes deben realizar al momento de hacer un proceso de compra pública a la Contraloría. Entonces, tenemos que también preguntarnos si este informe preliminar se debe presentar a la Contraloría está dando resultados y un impacto realmente directo contra la lucha de las malas prácticas, conflictos de intereses o, en su caso mayor, la corrupción. Ujú. Bien, hasta ahora, pues, hasta aquí la conversación. Quiero agradecerte, Andrés, Andrés Altamirano, del Observatorio de Contratación Pública de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, hablando sobre estos dos casos puntuales en donde funcionarios de gobierno contrataron con el Estado y evidentemente ahí pues se echa al traste toda esta historia de la superética de un gobierno que sale incumpliendo su palabra, como lo hacíamos en evidencia hace un momento en la otra entrevista, y ahora con estos episodios que evidentemente no tienen relación con este nivel de ética que propuso el presidente saliente. Nuevamente, gracias por haber estado aquí, que tengas un buen día. Gracias a ti, Andrés. Un gusto. Igualmente, un gusto. 7:08 de la mañana, pausa, venimos ya.